Los países, en general, han tenido la necesidad de reunir a sus pueblos bajo un mismo símbolo que les produzca el sentido de pertenencia, que los una como hermanos y los dignifique como nación. Proyecto Panaca presenta Historia de los estandartes y banderas del Perú. Estandarte Inca. Las crónicas y referencias de los siglos XVI y XVII sugieren la existencia de un estandarte imperial llamado Sunturpaucar, descrita por Bernabé Cobo en su crónica Historia del Nuevo Mundo como una banderilla cuadrada y pequeña, hecha de lienzo de algodón o de lana, colocada en un asta sin movimiento. Esta bandera no era un símbolo del Tahuantinsuyo como nación, sino un emblema propio y particular de cada gobernante, el mismo que añadía las divisas e imágenes que lo representaban, siendo las más recurrentes el arco iris y dos culebras paralelas a una mascaipacha o a un sol como eje central. Existe un error recurrente que identifica o reconoce a la bandera de 7 franjas de colores como la bandera del Tahuantinsuyo. Sin embargo, esta asociación carece de sustento histórico, pues fue creada en 1973 por iniciativa de una radio cusqueña, siendo adoptada posteriormente como bandera de la ciudad de Cusco. Bandera virreinal. Durante la imposición del Estado español, el Virreinato del Perú adoptó el estandarte real de la monarquía española, el mismo que simbolizaba la lealtad a la corona. Llevaba por un lado una estrella y 3 coronas, y por el otro el escudo real de Castilla y León. Este estandarte fue el que se le entregó a José de San Martín una vez conseguida la independencia. Asimismo, se izaron banderas militares con la Cruz de Borgoña en un paño blanco durante la vigencia de la Casa Real de Austria, sustituyéndose la cruz por armas reales durante el periodo Borbón. En 1785 y hasta la batalla de Ayacucho en 1824, los realistas enarbolaron el actual diseño de la bandera de España. Banderas patriotas. Cuando empezaron a producirse los levantamientos contra el sistema virreinal, se empezaron a esbozar símbolos que diferencien a la causa separatista de los leales a la corona española. Así, en 1811, el movimiento de Francisco de Sela levantaría una bandera azul y blanca. Y en 1812, durante la rebelión de Huánuco, que contó con la participación de Juan José Crespo y Castillo, los patriotas se identificaron portando una bandera completamente roja. Durante el proceso emancipatorio, al no existir una bandera que representara a las tropas independientes del Perú, el almirante Miller diseñó una bandera que uniera a los peruanos patriotas. Era un paño azul marino con un sol dorado en su interior. En 1820, José de San Martín diseñó una bandera dividida por líneas diagonales en 4 campos, blancos los 2 de los extremos superior e inferior y rojos los laterales, con una corona de laurel ovalada y dentro de ella un sol saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo. Esta bandera debía ser usada hasta el establecimiento de un gobierno general por voluntad del pueblo. El origen de los colores de la bandera ha tenido diversas interpretaciones. Para el historiador Mariano Paz Soldán, por ejemplo, los colores fueron tomados de las banderas de Chile y Argentina, cuyas tropas integraban el Ejército Libertador. Una versión muy extendida, aunque carente de sustento histórico, es aquella que relaciona los colores rojo y blanco con el color del plumaje del ave llamado parihuana, flamencos de alas rojas y pecho blanco, en la que el Libertador se habría inspirado luego de un sueño. Lo cierto es que lo narrado se basa en el cuento El sueño de San Martín, publicado por Abraham Valdelomar en 1917. En 1821 es aprobado también el diseño del escudo realizado por José de San Martín. El mismo constaba de un paisaje con un sol naciente desde los Andes, visto desde el mar, enmarcado por una corona de ramas de laurel atadas por una cinta dorada, todo ascendiendo de un mar azul y verde. En la parte posterior se muestran las banderas de los estados de Argentina, Chile y Perú y una palmera de plátano. A la izquierda se ubica un cóndor y a la derecha una llama, y en la base un pergamino con el lema «Renació el sol del Perú», sobre la cual se hallan algunas ramas, flores y una alpaca. Banderas republicanas. En 1822, José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle,
Supremo Delegado de la República, cargo que ejerció durante el Protectorado de San Martín, decretó un nuevo diseño, una franja blanca transversal encarnada entre dos de color rojo, con un sol rojo en el centro, similar al sol de la bandera patriota usada por Guillermo Miller. Este modelo no prosperó debido a su parecido con la bandera española, causando estragos en los campos de batalla, por lo que debió ser modificada ese mismo año a una versión de 3 franjas verticales, de color rojo los extremos y blanco al centro, manteniendo el sol rojo en su posición. En 1825, durante la dictadura de Simón Bolívar, el Congreso Constituyente emitió la Ley de los Símbolos Patrios, modificando la bandera en lo que respecta al escudo, cambiando el sol rojo por el escudo de armas diseñado por José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. Este escudo está compuesto por 3 campos que representan los 3 reinos naturales del Perú. El reino animal, ubicado al lado izquierdo, está representado por una vicuña sobre fondo celeste. El reino vegetal, al lado derecho, está representado por el árbol de la quina sobre fondo blanco. Y debajo de los anteriores, el reino mineral está representado por la cornucopia de la abundancia, de donde brotan 25 monedas de oro en representación del año en que fue diseñada. Tiene por timbre una corona y está abrazado, desde su parte inferior, por una palma a la derecha y una rama de olivo a la izquierda. Asimismo, en dicha ley se estableció el escudo nacional, similar al escudo de armas, cambiando las hojas de palma y olivo por una bandera y un estandarte a cada lado. Confederación Perú-Boliviana. En 1836, el Perú fue dividido en 2 estados, el estado norperuano y el estado sudperuano, los cuales constituyeron una confederación igualitaria de 3 estados junto al estado boliviano. La bandera de esta confederación se conformaba de un fondo rojo sobre el cual se muestran los escudos de las repúblicas integrantes de la confederación, rodeados de una corona cívica. Asimismo, cada estado mantuvo una bandera independiente, siendo la del estado norperuano la bandera del Perú vigente en dicho periodo y la del estado sudperuano un campo vertical rojo a la izquierda, con un sol y 4 estrellas circundantes en la parte superior y 2 horizontales a la derecha de color verde superior y blanco el inferior. Tras la disolución de la Confederación, la República Peruana unificó a ambos estados y restauró la bandera de 1825. Día de la Bandera. En 1924, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se estableció mediante decreto supremo que cada 7 de junio, en el Perú, se celebre el Día de la Bandera, conmemorando el aniversario de la Batalla de Arica, enfrentamiento bélico llevado a cabo dentro del contexto de la guerra con Chile, donde murieron heroicamente Francisco Bolognesi y sus valientes oficiales y soldados. En dicha guerra, el Perú sufrió la pérdida de los territorios de Arica y Tarapacá. En virtud a ello, podemos encontrar en el escudo 2 hojas de palma quebradas en sus puntas, como recuerdo perenne de las provincias arrancadas del suelo patrio. Actualmente se enarbola la bandera nacional para uso civil, el pabellón nacional para uso institucional y el pabellón de guerra para uso militar. En 1895 se crearía la denominada Marcha Nacional Peruana, canción militar que en sus versos impregna el amor, respeto y sacrificio que debemos guardar y entregar hacia la bandera. Todo peruano ha de sentir, vibrar en su corazón, amor al patrio pendón, y bajo sus pliegues luchar, y si fuera menester, por sus lauros y honor, morir. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.